Económica de nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno a las políticas económicas que está asumiendo el gobierno central? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Qué pasa en las calles de Bolivia? ¿Qué pasa en el bolsillo del ama de casa, del padre de familia? Una situación bastante complicada, ¿no es cierto? Porque se ha hablado acerca de una inflación que es realmente preocupante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Alex, muy buenos días. Siempre agradecido por la invitación y mandar un caluroso saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien. Lo escuchaba a través de las redes sociales y usted hablaba en primera instancia acerca de una inflación que se está dando. ¿A cuánto asciende en lo que va del año? Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, el director salió y dijo que el primer semestre alcanzó 2,49%, es decir, de enero a junio. Y en julio alcanzó 2,98, es decir, de 2,49 subimos a 2,98, hay un incremento, así lo reconoció el director del Instituto Nacional de Estadística y dijo que hay una subida de precios, bueno, principalmente de los productos importados que consumimos, principalmente de los abarrotes, que viene también de forma legal e ilegal, pero también hay un incremento dentro de los productos nacionales que producimos nosotros, como es las verduras y frutas. ¿Y eso a qué se debe, Alex? Ministros, muchas autoridades dicen, pero ¿acaso se en dólar? Entonces el efecto rebote, porque la persona que está vendiendo verdura o fruta va y compra una leche condensada en 15, donde antes era 8 o 10. Entonces se ve afectado por el precio y también automáticamente tiene que aumentar el precio de ese producto. Entonces el efecto del rebote de la subida de precios, como lo había indicado. Y un dato más, Alex. Recuerden que el presupuesto del Estado para este año ha presupuestado el gobierno con 3,6%. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aproximaron entre 4,8 a acabar este año. Entonces se ve totalmente la tendencia de subida de precios y vamos a acabar. La proyección que se tiene por parte del gobierno central de una inflación, ¿a cuánto asciende? El gobierno presupuestó para este año a 3,6, pero 3,6 llegaría la inflación este año. 3,6. Así es. Pero todos los años se ha ido presupuestando el gobierno siempre a la baja. Siempre ha habido un poco más de inflación. Y los organismos internacionales han dicho que va a ser por encima del 4,8%. Eso está públicamente difundido, ¿no? 4,8. Así es, Alex. Bueno. Entonces hay certeza que hay un incremento de precios, lo estamos viviendo todos. Hay una devaluación, una pérdida de valor del 30% de nuestro bolsillo, lo que es la moneda nacional. ¿Cómo se controla el tema de la inflación? ¿Cómo se cuantifica el tema de la inflación? ¿Qué aspectos variables se toman en cuenta? Bueno, a ver, son muchos factores, pero principalmente para calcular el índice de precio al consumidor, lo que hace es tomar un bienes de la canasta familiar y con eso se va ajustando el incremento de precios, ¿no? Lo que el Instituto Nacional de Estadística no considera muchos productos de contrabando y solamente se fija, por eso decía el presidente, el director del INE, decía, pues ha subido el tomate o ha subido el pollo, pero ha bajado el ogoto y lo compensan, ¿no? Pero realmente no se ve todos los productos de la canasta familiar que vamos al mercado y van a las amas de casa principalmente y ellas son los que más sienten, ¿no? Claro, antes se tomaba en cuenta los electrodomésticos y en ese entonces cuando se hacía el cálculo tenía un precio muy bajo y nos preguntábamos, ¿acaso los electrodomésticos son bien de consumo diario? Son parte de la canasta familiar. Pero ahora, como los precios de algunos electrodomésticos se han subido por la escasez de dólar, ya no se lo toma en cuenta dentro de estos parámetros, ¿no es cierto? Y eso es lo que tampoco difunde el Instituto Nacional de Estadística, qué bienes han considerado, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, pues la línea blanca, por ejemplo, casi a duplicar el precio en algunos casos. Afecta al índice de precio al consumidor y está afectando pues al bolsillo de cada ciudadano y vemos que hay una inflación. Nosotros los economistas estamos estimando que es entre un 10 y 12% lo que ha habido una inflación entre junio y julio, ¿no? Entonces es fuerte la inflación. Muchos dicen más, pero si vas al mercado te encuentras con productos que han subido un 30%. Sí, y eso está afectando a toda la cadena productiva porque el valor agregado, por ejemplo, va subiendo de precio y lo imputan al ciudadano.
Claro. No es que se despide tampoco a la persona por el momento. Lo que están haciendo es afectar el precio final, a lo que afecta directamente al consumidor y nos afecta a todos los ciudadanos en la economía nacional. Sin embargo, el gobierno ha hablado acerca de un superávit. Así es, Que Alex. está ya en ascenso, como vemos en la gráfica, llegando a 155 millones aproximadamente. Así es, si ven la gráfica, ahí está, por meses, lo pueden ver, y si te fijas... En mayo a junio Sí. llegó a 155. Y ese es otro dato que nos llama la atención. Miren los datos que nos pone el INE. Recuerden que es una institución pública, tiene que difundir información, tiene que haber transparencia, pero solamente nos da algunos datos, como es el caso de junio del 2023, que alcanzaba a 62 millones, que había un superávit el año pasado. Ya para noviembre del 2023 bajamos a 229. Menos 229, menos saldo 229. negativo. Así es, Alex. Para enero del 2024 tenemos menos 184 millones de dólares. Lo mismo ocurre febrero, marzo, abril. Ya en abril hay un poco de superávit, que es de 9 millones. Y para mayo es 37 millones. Superamos la Así cifra es. negativa. Y junio 155 millones es lo que salió a decir. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cómo influye? Bueno, son las importaciones y exportaciones. Cuando las exportaciones son superiores a las importaciones hay superávit, y cuando las importaciones son superiores a las exportaciones hay déficit, ¿no? Entonces esto afecta bastante, porque no tenemos un aparato productivo exportador que genere divisas. Le hemos pasado todo a la empresa estratégica pública, y esta empresa estratégica pública no ha generado divisas. Por lo tanto, pues se nos ha ido acabando las reservas de gas y ahora no hay dólares en la economía boliviana. Está afectando a todo, incluyendo a los bancos para las compras vía internet, que están reduciendo los montos para hacer compras de vía internet. Es decir, nos están acorralando por todos los lados a los ciudadanos en una economía que realmente hay una escasez de dólares, hay desabastecimiento de diésel. Vemos también el tema del pan, que ahora los panificadores también quieren entrar en huelga porque no hay el insumo, que es el trigo, la harina, para poder producir. Pero cuando se habla de superávit, la situación no estaría favorable para la economía del país. Así es, estos datos son buenos para el país. Y hay un franco ascenso. Eso es bueno. En la gráfica que Eso es nos bueno. muestran. Lo que no nos dice de dónde ha salido esto. Tenemos entendido que viene de la carne que exportamos y también de la parte del trigo. Pero los panificadores dicen lo contrario, porque recordá que, Alex, había un desabastecimiento de diésel y muchos camiones han estado varados, ¿no? Claro. Entonces, esto es de verdad que no sabemos de dónde proceden estos datos, no hay esa transparencia de la información y comunicación que tiene que hacer el INE, pero debíamos tener exactos de qué sectores son, ¿no? Porque eso mayormente lo va publicando todo continuamente cada semana el Instituto Nacional de Estadística. Claro, los empresarios también tendrían que pronunciarse y brindar también la información que ellos perciben respecto al tema de las exportaciones que realizan. Así Ellos es. son los más, o el sector más idóneo para brindar esta información. Pero bueno, así está el tema, hay un superávit según el gobierno central. Vamos a tener seguramente más repercusiones en torno a esto, pero el gobierno central ya ha anunciado que la situación es un tanto complicada con las empresas estatales. Se tendría que privatizar, tendría que haber un nuevo proceso de capitalización de estas empresas públicas. Bueno, sabemos que existen dos polos extremos, uno es el socialismo con la extrema y también está la derecha con la extrema. El socialismo dice todo estatizar, todo que pase al sector público, y la derecha dice todo al sector privado. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, y el equilibrio es un concertado público, Público-privado. Público, privado, Alex, mixto, y eso tiene que enfocarse en Bolivia, porque si tampoco lo llevamos todo a lo público, hemos visto cómo se ha acabado. Y antes, que si recuerdan, con Gonzalo Sánchez de los y todo eso era todo privado. Entonces, dos extremos que no se han llevado a ningún lugar a Bolivia, y hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es mixto, como lo hacen casi la mayoría de los países desarrollados, y encontrar siempre el bienestar del pueblo, donde se busque el empleo formal, porque tenemos una alta informalidad en el mercado nacional. Bueno, es mejor dejar sobre todo las gerencias a personas capaces para evitar sobre todo que estas empresas públicas fracasen o cierren en el peor de los casos, ahí dejando mucha gente desempleada.
Así es, Alex. A ver, recuerden que Tégica se ha manejado muy a dedo, no por concurso oposición, no entra la mejor gente especializada, cualificada. Lo que hacen es entrar a nivel partidario Claro. y lo que hacen es con jugosos salarios mayores al presidente. Por eso siempre les he dicho que no, estas empresas estratégicas públicas son sociedades anónimas, porque están basadas en el Código de Comercio, entonces pueden cobrar esos salarios. Porque si no, si estuvieran dentro del contexto público, dentro de la normativa pública, no deberían cobrar más que el presidente. Entonces, hasta la gestora, pues... Claro. Bueno, ahí está pues subiendo el gasto público. Así es, Alex. Esto se ha invertido en empresas públicas. ¿Y dónde está el retorno de esa inversión de empresas públicas? Que debía generar los dólares para no estar tropezando con esta escasez de dólares. Claro. Ese es el tema de fondo. No es la subvención de carburantes. Mucha gente se habla de la subvención de carburantes. No, es una gran mentira. La subvención de carburantes nos da estabilidad de precios, al igual que la subvención de alimentos. Y en los próximos meses, lo íbamos comentando, ¿no es cierto? Ya se termina la venta de gas a la Argentina, oficialmente. Así es. Se va a acabar el dinero proveniente del gas. Así es, Alex, y lo que ha salido ya públicamente, que nosotros vamos a alquilar nuestros ductos para llegar a que Argentina venda a Brasil. Por lo menos vamos a recibir algo de dinerito por alquiler, pero bueno, pasamos de ser un país con mucha explotación de gas y venta de gas a nuestros países hermanos como era Argentina y Brasil, y ahora vamos a hacer solamente, vamos a prestar nuestros ductos para que vaya el gas de Argentina de vacas muertas a Brasil. Yo creo que el gobierno debe estar negociando con Brasil para poder vender también el poco gas que tenemos en reservas. Muy bien. Bueno, así está la situación. Un apunte final, tal vez todos estamos interesados en este aspecto. ¿Qué es lo que se tendría que hacer desde el ámbito propositivo para que los precios no se disparen? En algún momento hablaban de la liberación de los aportes arancelarios, ¿no? Darle más facilidades en este aspecto a los principales productores, a los empresarios, además que ingresen productos de otros países que ingresan obviamente a precios mucho más bajos. Pero ¿cuál sería realmente la fórmula adecuada para evitar la inflación? Bueno, para evitar la inflación lo primero es el tipo de cambio. Y tenemos un tipo de cambio fijo de 6.96 desde el 2011. Antes del 2011 teníamos un tipo de cambio flexible con el señor Arce, donde el Banco Central de Bolivia controla ese tipo de cambio flexible. Porque ahora tenemos un tipo de cambio fijo y tenemos un paralelo que está demasiado elevado. Tengo entendido que está en 11,5 por cada dólar, 11,5 bolivianos por cada dólar, a 12, ¿no? Y en muchos casos a 13. Entonces, eso tiene que controlar para controlar los precios, porque recuerden que son el precio internacional sobre el precio nacional, eso da el tipo de cambio. Entonces hay que controlar muy bien el tema del tipo de cambio a nivel de precios. Y el otro escenario es lo que tú decías, Alex, es momento de liberar las exportaciones, un país que estamos en el corazón de Sudamérica y tenemos todas las fronteras cerradas como si fueras un país gran productor con una industria muy pesada y no somos así, ¿no? Hay que liberar las fronteras y hay que pasar al biodiesel, que eso nos va a aliviar bastante la producción y la importación de diésel y va a disminuir ese escenario, Alex. Excelente. Siempre en el ámbito propositivo, nuestro análisis económico aquí en la mañana de TVU con el doctor César Wagner. Muchas gracias por su visita. No, Alex, agradecido y seguiremos informando a la población siempre con las miras que tú dices, de ser propositivos y aportando a la población en términos económicos. Muchas gracias. Hasta otro momento. Muy bien, vamos avanzando, son las 7:12, tenemos información del momento. Adelante, Anay.